nuestro estudio virtual. Ya está con nosotros el ingeniero Milton Molina, presidente de los afiliados de la empresa eléctrica y en la provincia de Tungurahua. Dos o tres temas más bien concretamente. Primero, la sesión solemne que se va a realizar el día de hoy. De igual manera, el problema de la posibilidad de que especialmente los jóvenes vayan a los seguros privados y luego qué pasa con la administración del seguro en la ciudad y en la provincia de Tungurahua. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Cómo está este tema de la sesión solemne? Adelante, le escuchamos. Buenos días, licenciado Gustavo Díaz, y a la audiencia de su importante medio de comunicación. Efectivamente, el 18 de julio de cada año celebramos en el Ecuador el Día del Jubilado. Y en esa virtud, pues, la Federación Provincial de Jubilados de Tungurahua viene realizando algunos eventos y concretamente el día de hoy tenemos la misa de acción de gracias por los compañeros que han partido ya a la eternidad, que se realizará en la catedral a las 9 de la mañana. Y a continuación en el auditorio del Consejo Provincial estaremos realizando nuestra sesión solemne, en cuya mesa directiva pues aspiramos tener algunas autoridades, de entre ellas al señor director del IES de Tungurahua y al señor presidente de la Confederación Nacional de Jubilados del Ecuador. A ver, una sesión solemne que tiene como objeto ¿qué, ingeniero? Pues como lo hemos dicho en el saludo que fue presentado en un diario local el día de ayer, pues aspiramos a ser visibilizados, aspiramos a ser tomados en cuenta, aspiramos a que la experiencia acumulada pues por el jubilado pueda servir de alguna cosa pues en este esquema de No, no sería solamente que sirva de alguna cosa, sino más bien esta experiencia que sea utilizada de una manera adecuada para que la institución sea manejada de una manera diferente. A mí me preocupa sinceramente lo que sucede con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del cual no es dueño el Estado ni el gobierno de turno, sino nosotros quienes aportamos diariamente y tenemos también derecho a una jubilación digna, a la prestación de servicios adecuados y a las ventajas que efectivamente tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Porque hay una información que apareció el día de ayer en la ciudad de Guayaquil, diario El Universo, dice, el IES se suma a la declaratoria de emergencia en la salud. Los centros médicos y hospitales del Seguro Social General y del Campesino faltan los insumos y medicinas para atender a los pacientes. Mientras tanto, el sistema de externalización de farmacias de consulta externa comenzó a operar en la ciudad de Guayaquil. A estos dicen que se suma también en las instituciones como son la policía, y también las Fuerzas Armadas. ¿Cómo mira usted una situación de esta naturaleza? Saber que con nuestro dinero hoy estamos en bancarrota. Efectivamente, usted utilizó un término muy apropiado, dijo, los diferentes gobiernos han pisoteado a la seguridad social y esa es una expresión que refleja de cuerpo entero la situación calamitosa que en materia de salud venimos afrontando tanto los afiliados cuanto los pensionistas. Efectivamente, pues en ningún gobierno se ha llegado al extremo, a la carencia total y absoluta de medicamentos como en el presente gobierno. Y pues a la luz de las declaraciones que hace el flamante ministro de Salud, aspiramos que esta situación pueda ser corregida de inmediato. No olvidemos pues que ese punto que nosotros lo hemos venido reclamando y que la última reunión que tuvimos cara a cara con el ex señor director del Consejo Directivo fue el 6 de junio, en la cual nosotros planteamos terminantemente qué es lo que va a ocurrir como efectivamente ocurrió en el movimiento social de junio. Lamentablemente, pues el señor director a renglón seguido de que hicimos pues ese cara a cara, ese frente a frente para demostrarle las situaciones que deben corregirse, pues infelizmente al término de esa reunión el señor presentó su renuncia y pues... A ver, pero lo que pasa es que... Pero aquí vale la pena, licenciado Gustavo Díaz, decir que no es solamente cuestión del señor presidente del Consejo Directivo.
los dos señores vocales que tenemos en funciones pues han sido pues prácticamente cómplices de esta situación calamitosa que atraviesa la seguridad Tiene social. razón. Y Eso ya. finalmente, pues creo que la lucha que venimos levantando ha dado sus efectos, porque he mirado que el día de ayer el señor presidente de la Confederación nos ha remitido ya el exhorto que hace la Asamblea Nacional para que estos dos caballeros que han estado acostumbrados a hacer y a deshacer con la seguridad social, pues finalmente puedan ser reemplazados, que por salud y por sanidad deben ser inmediatamente reemplazados. Caso contrario, no va a haber ningún cambio, ninguna mejora. A ver, lamentablemente a eso me quería referir. Aparte de que el gobierno ha pisoteado los derechos de los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ha habido una corrupción galopante. Hay gente que cree que porque entra a desempeñar este cargo ya tiene todo el derecho del mundo de enriquecerse de una manera ilícita y eso no está bien. Hoy mismo, Diario El Expreso de Guayaquil, entre otras cosas, dice que la jubilación privada seduce cada vez más a los jóvenes. Hay incertidumbre, pues les inquieta el uso del IES como caja chica del gobierno y la corrupción. Ante aquello, hay muchos jóvenes que ganan más de $500 que dicen están en capacidad de poder contratar un servicio privado como es de jubilación. Entonces, mire, todas estas cosas son los elementos negativos que ponen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en como una institución realmente peligrosa. Qué lamentable lo que está sucediendo. ¿Qué hacer ante aquello? Bueno, yo creo que urge para IES, si me permite expresar esa expresión, una reforma integral a la ley de régimen de la seguridad social, porque tampoco los seguros privados han sido la solución, que ya la han experimentado países como Argentina y como Chile, que están volviendo al sistema público, y el ejemplo más reciente de la vecina del norte, Colombia, en donde pues ha ganado a la presidencia de la República un señor representante de la izquierda extrema, el cual pues ya ha anunciado como primera medida desmontar el sistema de pensiones privado para volverlo nuevamente a lo público. Entonces, al margen de que sea público, de que sea privado, lo que yo personalmente considero es que es un fondo que debe ser absolutamente bien administrado, con buenas inversiones para que pueda garantizarse en el tiempo y pagar las pensiones que por derecho corresponden a los jubilados. A ver, no solamente hay que ser honrado, también hay que ser capaz para desempeñar algunas funciones, especialmente públicas, porque en lo privado la situación es muy diferente. ¿Qué pasa en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Tungurahua, centro del país? Nos envían una comunicación en la que dan a conocer que por falta de gestión, por falta de capacidad, no se ha podido entregar 4 millones de dólares para compra como es de medicamentos. Bueno, pues, o sea, si es que tenemos autoridades de esta naturaleza, ya es tiempo de que, de alguna manera, nosotros inclusive como afiliados, alcemos la voz y hagamos escuchar. A veces también criminalizamos la protesta. Es que lamentablemente hay oídos sordos. Por eso se van a los extremos. Por ejemplo, lo que sucedió, y usted dijo, los problemas del mes de junio. ¿Por qué se dio esta revuelta, como quieran llamar, este intento de votar al presidente? Se da precisamente por los oídos sordos del primer mandatario. En su burbuja cree que todo está bien, que los ministros son la máxima expresión del mundo y que el país vive realmente en el Edén. Y estas cosas son malas, ingeniero. Efectivamente, hay un punto a favor del gobierno en cuanto en su primer año pues ha solventado el problema de la vacunación y ha puesto en orden las finanzas públicas, pero es de aspirar que en su segundo año de gobierno, pues una vez que ha tratado de equilibrar el aspecto presupuestario, efectivamente haga la aportación a los diferentes servicios sociales de este país
para que Ya. pueda notarse el cambio. Caso contrario, como usted bien menciona, pues la inconformidad, la insatisfacción, pues volverá a convertirse en violencia. Y yo creo que por el bien del Ecuador esas cosas no necesitamos. Yo haría un pedido público, pues en el Día del Jubilado Ecuatoriano, a ver pues si efectivamente el señor presidente en funciones pues acoge estos planteamientos que de diversos sectores, porque hay que convenir que en materia de salud, no solamente la CONAIE, yo creo que ha habido el clamor, inclusive se ha podido observar en las afueras de los hospitales gente que con carteles hace plantones y protestas. Y frente a esa situación, yo creo que como usted bien señala, no se puede ni cerrar los ojos ni hacerse de los oídos sordos. O vamos también mejorando la condición de la gente más vulnerable, pues, o las consecuencias funestas como las que acabamos de vivir, infelizmente volverán a repetirse. Bueno, aquí las cosas tienen que ser claras también, pues somos o no somos, no puedes vivir, no puedes tú vivir en el limbo permanentemente. A ver, en realidad, ¿qué sucede con una administración que aparentemente ha solucionado los problemas de salud, como es este del COVID-19? Pero vemos con mucha pena que ahora hay una cantidad de gente que nuevamente se ha vuelto a, como es, a contagiar. ¿Pero por qué razón? Porque falta todavía dosis de 17,5 millones de personas en el país, incluidos jóvenes, niños, adultos, adultos mayores. La cuarta dosis apenas han recibido 800,000 personas, entonces ni siquiera el 1%. ¿Qué pasa con la tercera dosis que de igual manera apenas han recibido muy pocos millones? Esa no es solución. Ahora, otra cosa, poner la casa en orden. Pero no pueden poner la casa en orden matando de hambre a las personas, sin oportunidades de trabajo, con los problemas de un sueldo ni siquiera básico, con un sicariato permanente presente, inseguridad y un sinnúmero de cosas. Yo no le entiendo al presidente de la República que se ha hecho número uno para salir en los medios de comunicación a manifestar aquello. Vivimos en el mejor país del mundo. Qué pena. No, no, no es así. Definitivamente no vivimos en el país, en el mejor país del mundo, ni en el país de las maravillas. Yo creo que la población tiene muchas carencias, tiene muchas limitaciones, y si el señor presidente, pues ya lo han advertido la gente que vive en la política y sabe y estudia, pues las reacciones de la población. Si no hay un cambio total y radical, pues yo creo que el sistema democrático se pone solito en riesgo, ¿no? Y no habrá necesidad de acudir a las medidas de fuerza que lamentablemente vivimos últimamente, sino que creo que el señor presidente con su equipo de ministros pues deben buscar el consenso y deben buscar la mejor alternativa para paliar la crítica situación económica que afrontamos. Y su comentario de que habiendo recursos para insumos médicos se tenga que revertir para otras unidades administrativas, eso resulta todavía mucho más deplorable, porque estaría evidenciando una falta de capacidad de gestión y una capacidad de inversión. Pero cuando nosotros le planteamos estos aspectos al señor director del IES, lo que nos ha manifestado en más de una ocasión, no solo uno, sino algunos que ya han pasado, es que lamentablemente ese excesivo centralismo, esa concentración de poderes en la capital de la República, impide el que se puedan utilizar partidas presupuestarias, porque para comprar les parará, pues hay que pedir permiso a Quito. Y eso nos ha traído una consecuencia lamentable, porque es de Ahora, conocimiento suyo y de toda la comunidad ahora que Guayaquil pues, puede ser posible. independiente, ¿no? Puede ser sí, posible que por lo enmarañado que es conseguir los recursos económicos, así existan ya aparentemente disponibles, no se haya logrado el objetivo de que 4 millones vayan a otro lugar. Pero también la pregunta es, ¿quién pone al presidente o al director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Lo pone el Estado, lo pone el gobierno. Y el gobierno actual, y usted lo dijo antes, no solamente este gobierno, lo que hacen es
convertir al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en caja chica para ir sacando de a poco los recursos que aparentemente necesitan. Ahora, mucho me temo, así muy sinceramente, que de aquí en un poco tiempo, con esto de la externalización de medicinas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y como es la salud en general, la medicina en el país, se privatice. Porque fácil es decir, tenga esta receta, vaya a la farmacia tal. Llega usted a la farmacia, sabe señor que no tenemos porque el Estado no paga y se acabó. Ahí está, hay que comprar. Entonces yo tengo esa visión y yo respeto cualquier otro criterio que tenga la gente, pero a mí me late que esto camina hacia la privatización de la salud, así como también lo de la educación, porque la eliminación de la prueba del CENESID despierta expectativa en jóvenes y en padres de familia, ingeniero. En realidad ya vivimos un proceso de externalización disfrazado, licenciado Gustavo Díaz. Fracasado. Los resultados, usted escucha que a Solca le deben más de 100 millones de dólares, a las clínicas privadas les deben 200 millones de dólares. Entonces, si ya tenemos solamente en servicios de salud externalizados más de 300 millones de dólares, eso significa que ya vivimos un proceso de externalización de los servicios de salud. Y la pregunta es, con 300 millones de dólares, ¿qué podríamos hacer con la cantidad de hospitales que están construidos? Lamentablemente solo en la obra física, pero que carecen total y absolutamente del equipamiento, de la tecnología, de los insumos y de lo que es fundamental, de los médicos especializados. Porque si tenemos médicos, desgraciadamente tenemos, sin menospreciar, médicos generales, que no es lo que necesitamos para solventar la acuciante problemática de salud que vivimos, mi estimado licenciado. Tiene razón. Situaciones de esta naturaleza las tocamos acá en nuestro informativo con mucha pena y a veces también con furia, porque nuestros gobernantes nos tienen cada día peor en este Ecuador. Gracias a usted, ingeniero, por habernos permitido este diálogo tan importante acá a través de Prisma Noticias. Que les vaya de lo mejor, primero en la misa y luego en la sesión solemne. Muy gentil, buenos días. Gracias y buenos días a la audiencia. Son ya las 6 de la mañana, 39 minutos.